Buenas. En este video vamos a ver la ecuación fundamental de la termodinámica y en busca de una relación entre la variación de energía libre y la presión y la temperatura, además de alguna otra cosa para aplicar a algún problema. Partimos de la definición de la energía libre como H menos Ts y hacemos la derivada. Por eso nos quedó dG, o sea, una ecuación diferencial, donde tengo la derivada de la energía libre igual a la derivada de entalpía menos la derivada del producto T por S. Estamos acostumbrados a verlo como así, T por ds o T por delta S, pero eso significa que T es constante. Y acá justamente lo que quiero es al revés, ver qué pasa cuando varía T. Parto de ahí, sustituyo ahora, en vez de la entalpía, con su variación, que la conocemos también, que es du más la variación de P por B, acostumbrados a ver P por dB. ¿Por qué? Porque lo hacíamos para P constante, pero ahora yo quiero que varíen P y T, por lo cual expreso todas las derivadas completas, menos T por ds. Así, D por ts, perdón. Y ahora voy a hacer las cuentas. Las derivadas me va a quedar U, derivada de un producto, primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero, menos, lo mismo para el otro término, T por ds menos S de T. Las dos veces con menos porque es una suma y tengo el menos adelante. Ahí tengo toda la derivada desarrollada. Ahora voy a poner las restricciones. Voy a decir que el trabajo es solo de expansión. Y, porque sustituimos ahora por la primera ley, y vamos a usar la primera ley. Por lo cual nos va a quedar G igual Q más el trabajo, pero como es de expansión, vamos a poner menos P por dB, así que además estamos hablando de que estamos suponiendo proceso reversible, porque en vez de poner la presión externa estamos poniendo directamente la interna. Seguimos con la cuenta, era P por dB más B por dP menos TdS menos SdT. Ya verán que los términos P por dB se nos empiezan a cancelar. Escribo abajo y tengo G es igual. Fíjense en algo, ¿no? Q, como es reversible, lo voy a poder sustituir por T por ds. Estamos usando la definición de entropía. Luego me queda B por dP, T por ds y S por dt. Nuevamente, T por ds se nos van a cancelar y nos va a quedar la ecuación diferencial fundamental de la termodinámica, que es esta que escribimos a continuación. Fíjense qué interesante. Primero y fundamental. Está deducido a partir de primer y segundo principio. Incluye las variables de estado, todas. Porque a partir de la entropía o de la energía libre puedo sacar también entalpía, energía interna, las usamos todas para deducir esta ecuación. Pongamos al lado las condiciones, dijimos que trabajo de expansión solamente, o sea que el trabajo adicional tiene que ser 0, tiene que ser un proceso reversible, lo cual demasiado no me va a importar porque fíjense que son todas funciones de estado, y por supuesto tengo que tener cantidad fija química, que eso lo vamos a ver después, que es muy importante. Vamos a hacerlo ahora en función de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, pensaba hacer otra cosa primero, pero vamos a hacer primero entonces cómo varía, variación de el delta G con P y T, usando esa ecuación diferencial. Entonces, para hacerlo con P y T, deberíamos integrar en función de las dos variables, nos quedarían ecuaciones más complejas. Entonces, muchas veces se usa a T constante, que es muy importante. A T constante. ¿Qué sucede a T constante? Nos queda solamente el primer término, S, y es mucho más sencillo de resolver. Por ejemplo, integro entre G1 y G2, me va a quedar así, y acá integro B de P entre, obviamente, P1 y P2. Perfecto. ¿Qué puede pasar? Si tengo un gas ideal. Si tengo un gas ideal, sé exactamente cómo varía el volumen. Sé que es N por R por T sobre P. Como T es constante, por lo que dijimos al principio, tenemos entonces para integrar esa ecuación que es
un integral muy conocido y nos va a quedar delta G nRT logaritmo de la presión final sobre la presión inicial. O sea que esto es la forma de calcular delta G cuando varía la presión a T constante para un gas ideal. Pero también podríamos tener otras sustancias, por ejemplo, un sólido o un líquido. ¿Qué pasa cuando tengo un sólido o un líquido? Más fácil aún, fíjense que nos queda delta G igual. Este volumen que tenemos acá, para un sólido o un líquido, es aproximadamente constante, a T constante. No son compresibles o sí, expandibles, digamos, en general. Así que lo saco para afuera e integro entre P1 y P2 solo esto. Así que me va a quedar B por P2 menos P1, o sea, B por delta P. La única aclaración es que es para sólidos y líquidos y se supone constante B, que en realidad es bastante lógico porque pueden ser incompresibles los líquidos y los sólidos. Así que ya tienen cómo calcular delta G con P y delta G con P, las variaciones, para un gas ideal o para cualquier otra sustancia que no sea un gas ideal, suponiendo que los volúmenes son independientes de la presión, o sea que no se pueden comprimir o expandir un sólido o un líquido, lo cual está bastante acercado a la realidad. Y lo último sería expresar la energía libre, la variación de energía libre en función de las variables de estado. ¿Se acuerdan que lo hicimos con U y con H? Hagámoslos con G. Sería la variación de G con P a T y N constantes por dP más la variación de G con T por dt a N y P constantes. Pero fíjense, hay un término que hasta ahora nunca lo habíamos introducido, que sería otro término que iría acá. ¿Y ese término cuál sería? La variación de esa función de estado en función de la cantidad química. A P y T constantes por la variación de la cantidad química. Este término que nunca introdujimos, este término es el que está asociado a un concepto bien importante, que sería bueno que por lo menos lo lean del castellano, de algún libro de esos, asociado al potencial químico. El potencial químico es el concepto que nos falta, que tiene que ver con la variación de la cantidad química, o mejor dicho, con la variación de energía libre en función de la cantidad química. Así que a P y T constantes tengo eso. Fíjense, vamos a poner P constante, T constante, delta G o dG es igual a todo esto que pusimos ahí, P y T constante por dN. Ese sub I significa la cantidad de un componente del sistema. Y a su vez aquí era igual. Eso ya lo habíamos visto. Vamos a usar el mismo color. Eso ya lo habíamos visto. Era igual al trabajo adicional máximo. Así que fíjense, porque a P y T constante, por las dudas, esto es 0, por lo cual esos dos términos dan 0. Así que la variación de energía libre solo es igual a ese último término, que fue el que escribí acá. Y a su vez sabemos que es igual al trabajo adicional. Así que fíjense, ¿con qué se relaciona el trabajo adicional? Con esto, con el potencial químico. Por lo cual, una variación en la cantidad química, vamos a ponerlo bien, variación en la cantidad química, que vendría a ser ese concepto que dijimos del potencial químico, como en física, capaz que se acuerdan, los potenciales están asociados a trabajos de fuerzas conservativas, realizados por fuerzas conservativas. Y en este caso es lo mismo. Tenemos entonces una variación en la cantidad química, produce, o puede ser que al revés, que se produzca a partir de la variación, un trabajo útil. Es decir, ¿qué nos explica? El trabajo útil que se puede sacar, adicional, útil, que se puede sacar de una reacción química, el cambio en la cantidad química. Por eso, por ejemplo, en las reacciones redox, puedo obtener trabajo eléctrico, porque hay cambio en la cantidad química. Entre un lado y el otro tiene que ver un poco con electrones que se van cediendo de un lugar a otro, que se ve en Físico-Química 2.
Bien, esto es todo, espero que haya sido útil, claro. Les recomiendo leer un poquito sobre potencial químico para entender a qué se le llama, cuál es la utilidad, y que tengan presente la ecuación esta de la fundamental de la termodinámica, que es esta que señalamos acá, que es muy importante. Es una ecuación diferencial que relaciona todas las variables y que después nos permite deducir entonces para t constante, porque justamente esta ecuación diferencial, si lo hacemos a p constante, nos quedaría integrar esto y deberíamos tener una expresión para la entropía, con toda la dificultad que eso conlleva. Entonces se trabaja más que nada esta ecuación a t constante, cómo varía la energía libre para un gas ideal, para un sólido o un líquido. ¿Tiene algo que ver con la espontaneidad? Y no, porque si estamos hablando de que varía con P es variable, yo tengo dos presiones, presión inicial y final, presión inicial y final en los dos lados, ¿no? Acá también. ¿Qué significa eso? Que no estamos en las condiciones donde delta G es un criterio de espontaneidad. No estamos en condiciones de P y T constantes y trabajo adicional cero, sino que estamos en condiciones genéricas donde ocurre un cambio a T constante, pero un cambio de presión. Así que no tiene nada que ver con un criterio de espontaneidad, solo calculamos el delta G para un proceso determinado. Bueno, nos vemos en los próximos. Hasta luego.